Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es contar un poco cómo es mi experiencia o cómo fue mi experiencia para ejercer como médico en Alemania. Para los que no me conocen, yo soy médico, me formé en Argentina, hice la especialidad de neurocirugía en Argentina y desde diciembre del 2019, el año pasado, estoy trabajando acá en Alemania como médico con un permiso transitorio de trabajo. Y bueno, la idea es contar un poco cómo fue mi experiencia, porque muchos colegas y amigos me han preguntado cuánto tiempo tardás en estudiar el idioma, cómo son los papeles, cómo es la revalidación del título y demás. Así que la idea es hacer un pequeño resumen. Después voy a hacer unos videos de los temas un poco más específicos, porque la verdad que si no se hace muy largo, contando un poco de detalles y problemas que surgen en cada una de las etapas. Primero, lo más importante es la decisión. Todas las personas que tengan la decisión de emigrar a otro país tienen que pasar por algunos procesos, en tanto que aprender el idioma, revalidar los títulos, las visas y demás. Eso no es fácil. Personalmente, yo hice un curso, una hospitación, un fellow, en el año 2017 cerca de Frankfurt. Y bueno, después de ahí, la verdad que me gustó mucho el país, mucho la cultura, mucho la sociedad y también la forma de trabajo, las posibilidades de desarrollo y demás. Y bueno, todo eso me llevó a tomar esta decisión. Y a partir de ahí empecé con el tema de aprender alemán, que es la primera parte difícil. Mucha gente me pregunta cuánto tiempo se tarda en aprender alemán. Es una pregunta muy difícil y muy personal en cuanto a cuánto tiempo uno invierte, cuánto dinero uno invierte y también, bueno, obviamente la facilidad que tiene uno con el idioma. Hay personas que se le hace un poco más fácil y otros un poco más difícil. Una cosa es saber cuánto tiempo tarda uno en aprender alemán y cuánto tiempo tarda uno en llegar a conseguir los certificados para revalidar el título. Acá en Alemania se pide el certificado B2, que es un nivel un poco avanzado. A mí personalmente me tomó desde 0 palabras en alemán hasta el título B2, exactamente 2 años, trabajando, bueno, y poniéndole mucho esfuerzo, pero eso fue lo que tardé. Hay gente que tarda mucho menos, tipo un año, más o menos un año y medio, pero ya es haciendo muchos cursos acá que son caros, viviendo acá y demás, se puede hacer un poco más aceleradamente y depende mucho del tiempo que uno le dedique. Si uno, por ejemplo, es, no sé, residente, está con 1.000.000 de guardias y demás, la verdad que se hace más cuesta arriba. No es imposible, pero es más difícil. Para estudiar el idioma hay un montón de formas, eso después lo voy a explicar un poco más en detalle. Hay muchas aplicaciones, libros, cursos, viajes y demás. Y depende mucho de la voluntad que uno tenga y a veces es difícil saber cuándo ocupar los recursos que uno tiene para destinarlos para aprender el idioma, para rendir los exámenes y demás. Después, en cuanto a la homologación del título, cómo se hace para trabajar acá de médico, en Alemania existe algo que se llama permiso transitorio de trabajo, que es un permiso especial que se otorga por el término de 2 años en un lugar determinado, o sea, para un solo empleador, para poder trabajar como médico. Es un permiso que es restringido en tiempo y en espacio, como dije, y le permite a uno trabajar, seguir aprendiendo el idioma hasta que uno hace las cosas para el reconocimiento médico final, que se llama aprobación, que es el título de médico que le permite a uno trabajar en cualquier Bundesland, en cualquier provincia de Alemania, por un tiempo ilimitado. Eso es lo que todo el mundo busca al principio acá. Después que uno ya tiene esa aprobación, uno puede revalidar o hacer la especialidad según uno la tenga o no la tenga. Para conseguir ese Berufserlaubnis hay un montón de requisitos, pero principalmente es el idioma B2. Hay que rendir una prueba de idioma médico alemán que es bastante difícil. Personalmente a mí me costó mucho rendirla. Tiene una tasa de desaprobados, depende del Bundesland, depende la provincia, alrededor de 70%, o sea, una prueba bastante difícil porque es difícil el idioma y es una prueba en la cual uno tiene que interactuar con un paciente, escribir una carta médica, como una epicrisis y después presentar a un paciente, por lo cual, digamos, cuando uno no está ducho con el idioma, más los términos médicos, se hace un poco cuesta arriba. No es para nada fácil, o por lo menos yo tuve una experiencia bastante no desagradable, pero la verdad que pasé muchísimo estrés en ese momento. En cuanto a los trabajos, si ustedes entran a internet, en todos lados dice que en Alemania se necesita un montón de médicos, uno entra a las páginas y hay un montón de ofertas de trabajo. El tema es que no todos los trabajos aceptan a médicos con este permiso transitorio de trabajo. Algunos sí y otros no. Depende eso mucho del Bundesland, de los empleadores y demás.
Para esto hay empresas que se dedican a traer la gente para acá o a ser de intermediarios en ese proceso. Algunos prestan más apoyos que otros. Uno lo puede hacer también por cuenta propia, no es difícil, pero la realidad es que cuando uno está un poco flojo con el idioma y aparte no está acá, o sea que haga las cosas por teléfono y demás, se hace un poco cuesta arriba. Yo personalmente, en mi caso particular, lo hice a través de una empresa. La verdad que estoy súper contento y muy agradecido porque gracias a ellos, digamos, conseguí el trabajo. Bueno, si alguno necesita el contacto, se lo paso, eso no hay ningún problema. Pero están los dos caminos, eso no hay problema. Estas empresas, algunas arreglan sus honorarios con las clínicas y otros uno tiene que pagarlo el costo, digamos, de sus honorarios. Antes o después de estar acá, eso varía en cada caso. Después, en cuanto a los trabajos, la dificultad para conseguir un trabajo, que es otra cosa que también preocupa mucho a la gente que está en este camino de trabajar algún día en Alemania, esa dificultad radica depende de dónde uno quiera ir y qué es lo que uno quiera hacer. Yo personalmente no tenía problema en ir a ningún lugar, ni tampoco hacer ninguna clase de trabajo. Yo personalmente no tenía ningún problema en ir a ciudades chicas, o sea, no es que quería ir a una capital. De hecho, yo personalmente prefiero las ciudades más chicas. Pero depende mucho de cada uno. Por ahí hay gente que tiene un familiar en una capital y quiere ir directamente ahí, entonces el universo se hace un poco más pequeño y más difícil. En cuanto a eso, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que es a partir del año 2017 más o menos, todas las cosas que uno hace, o sea, los procedimientos, las horas de trabajo, las cirugías que uno hace durante el periodo que uno trabaja con este permiso transitorio de trabajo, no cuentan para después para la especialidad. Eso hay que tenerlo en cuenta porque por ahí es una decisión muy personal, pero si uno quiere empezar trabajando en otra cosa y después cuando uno tiene la aprobación se va a su especialidad, eso no hay ninguna clase de inconveniente. Por ahí a veces es más fácil agarrar un trabajo que uno consiguió, digamos, o que tiene más facilidad porque está en un lugar alejado, porque pagan un poco mejor, y después uno cuando termina con eso se va a su especialidad, pero va mucho en cada uno. En cuanto a los trabajos, es muy variable. Acá hay dos tipos principales de empleadores, que son las clínicas privadas, que se llaman praxis, que son como grupos de trabajo de médicos, y los hospitales grandes que tienen ya sistemas más formados de residencias y demás. Los dos tipos de trabajo tienen ventajas y desventajas. Yo personalmente trabajo para una praxis privada, trabajo de lunes a viernes, 8 horas por día, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, mi contrato es de 40 horas semanales, sin horas extras ni nada por el estilo. Y no hago guardias, por ejemplo. Pero hay otro tipo de trabajos que uno por ahí hace guardias y hace otro tipo de actividades aparte de eso. Muchos me preguntan verdaderamente qué hacemos acá en el trabajo, si es algo muy diferente. La realidad es que el trabajo de médico es igual que en cualquier parte del mundo. Se hacen consultas, se hacen procedimientos, se hacen cirugías. Yo particularmente, como estoy con este permiso transitorio de trabajo, las consultas muchas veces las hago supervisadas o tengo que consultar con los médicos por ahí cuando se toma una decisión importante. Procedimientos solos no puedo hacer y la cirugía siempre estoy como ayudante o como primer ayudante, con lo cual, digamos, ahí uno tiene una función más parecida a lo que sería un residente, o sea, por no tener el título habilitado y no tener la especialidad, no puedo operar solo un paciente y estar como primer cirujano responsable de esa cirugía, igual que un residente en Argentina más o menos. Otra cosa que me preguntan todos es qué tal el sueldo, cuánto se gana, si alcanza para vivir. El sueldo de los médicos con este tipo de trabajos está regulado. Hay una tabla que dice cuánto uno gana. Después, de esa tabla dice cuánto uno gana si uno tiene un trabajo con el 100% del tiempo que se llama full site. En general uno consigue eso, pero a veces uno puede conseguir un trabajo que está al 70% o al 50% o al 25% y uno trabaja menos horas y obviamente gana menos sueldo. Eso depende de cada uno, cuánto quiera trabajar, el resto económico que tenga cuando vienen acá, dónde lo consiguen, o hay muchos Bundesland en los cuales las clínicas emplean médicos por el 50% nada más y bueno, se hace un poquito más difícil. Con el trabajo full site, que ahí pongo una tablita más o menos después con el sueldo full site en general alcanza para vivir. Después eso lo voy a explicar un poco más en detalle porque dependiendo de cómo esté constituida la familia, o sea, si uno tiene hijos, si es casado o no,
va a ser los impuestos que uno paga y en base a eso es lo que le queda a uno final de sueldo. Después también si uno trabaja full site o tile site, y por ahí algunos médicos que trabajan en los hospitales grandes hacen guardias y reciben un extra por esas guardias, entonces ya es un poco más. En cambio, por ejemplo, en el trabajo privado como en el que yo estoy, el sueldo es fijo, no hago guardias, pero tampoco no cobro nada por no hacerlas. Después otra cosa son el tema de las visas. Hay dos posibilidades: que uno tenga ciudadanía europea o que no la tenga. Si uno tiene ciudadanía europea, las cosas son un poco más fáciles. Si uno no tiene ciudadanía europea, como es mi caso, uno accede a una visa de trabajo. Existen dos tipos de visa. En general los médicos reciben una visa que se llama Blue Card, que es una visa especial para personas que son muy requeridas acá, como médicos, ingenieros y algunas otras especialidades. Y la visa de trabajo es casi igual, pero hay algunas pequeñas diferencias, que eso después lo voy a explicar, que por ahí al momento de aplicar hacen alguna pequeña dificultad, por decirlo de alguna forma. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también, pero en general el tema visas es engorroso, son un montón de papeles, pero no es un escollo, o sea, no es una dificultad. Otra cosa importante que me han preguntado me ha preguntado gente que está en la carrera de medicina, gente que está terminando la carrera de medicina, gente que está en la mitad de la especialidad o gente que es especialista, ¿qué es lo que más conviene? Si venir con la especialidad o no. Yo personalmente la decisión de venir la tomé después de terminar la especialidad, o sea que no tuve opción, digamos, de decidir otra cosa, pero la realidad es que las dos cosas tienen su pro y su contra. En mi caso particular, al ya venir con la especialidad, tiene de pros que uno puede acceder después de tener la aprobación a que uno le reconozcan total o parcialmente la especialidad. Yo todavía no lo hice, así que todavía no puedo contar mi experiencia, pero a veces se reconoce completamente y a veces parcialmente. Por otro lado, el hecho de venir ya con la especialidad y con algunos años de experiencia como médico facilita un poco el tema de los exámenes y algunas cosas que hay que rendir, pues ya uno tiene algo más de experiencia como médico encima, y eso facilita en cuanto a los conocimientos que uno ya trae para la práctica médica, porque para revalidar el título, sacar el examen de idioma médico, uno tiene que tener conocimientos de medicina, y eso a veces recién salido de la facultad sin experiencia es un poco más difícil. No es imposible, pero es un poquito más difícil. Acá las especialidades se regulan de una forma un poco diferente que en Argentina, por eso es que acceder a un puesto de especialidad no es tan difícil. Uno también lo puede ir cambiando, pero tiene pros y contras como todo. Así que, pero el venir con una especialidad, que por ahí es lo que yo les puedo contar como experiencia, no es una contra, sino un pro en realidad. Así que no se desanimen. Bueno, esto es más o menos un resumen de cómo es todo el proceso para trabajar como médico acá en Alemania, por lo menos con el permiso transitorio de trabajo. Espero que les haya servido. Esto lo hago más que nada porque hay mucha gente que me pregunta y por ahí como que cuento siempre lo mismo y a veces me olvido cosas, y hay gente que por ahí ya está un poco más en el proceso y necesita por ahí más información de alguno de los puntos como para no cometer los mismos errores que uno ya cometió. Entonces no es un proceso fácil, es largo, es tedioso, lleva mucho tiempo, lleva dinero también, y por ahí hay que saber bien cuándo utilizar los recursos, pero se puede hacer, así que no se desanimen. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, háganmela saber o escríbanlas en los comentarios, y bueno, espero que les haya servido. Gracias.